Muy bien, en este video vamos a realizar ejercicios combinados con potencias. Vamos a repasar lo que vimos en los videos anteriores de propiedades de las potencias, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, en las propiedades de las potencias solamente eran aplicables para la multiplicación y división, ¿ya? Pero ahora vamos a ver ejemplos donde voy a mezclar multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, ¿ya? Primero, esta primera parte de ejercicio es para recordar lo que vimos los videos anteriores y para mostrarle que se puede aplicar propiedades parcialmente, ¿ya? Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Tengo bases iguales, ¿cierto? Tengo 2, 2 y 2. Lo primero que yo hacía cuando tenía en consideración aplicar una propiedad y tenía este tipo de ejercicio, lo primero que yo hacía era poner un exponente 1 ahí, ¿cierto? Siempre que estaba aplicando potencias o una propiedad de las potencias y no tenía exponente, yo iba a agregar un exponente 1. Ya, ahora sí puedo mantener la base y sumar los exponentes. ¿Ya? Entonces me queda 2 elevado a 6, ¿cierto? ¿Qué es lo que era 2 elevado a 6? Si quisiéramos desarrollar eso, era 2 multiplicado por sí mismo 6 veces, ¿cierto? O sea, 2 por 2 4, 4 por 2 8, 8 por 2 16, 16 por 2 32 y 32 por 2 64. ¿Ya? Eso si yo quisiera desarrollar esa potencia. Ese sería el resultado. El segundo ejercicio. Tengo exponentes distintos y bases distintas, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan aquí, dentro del paréntesis, puedo aplicar parcialmente la propiedad de las bases iguales en la multiplicación. ¿Por qué? Porque aquí tengo bases 3, ¿cierto? Tengo 3 potencias de base 3. Y esa que tengo base 2, la puedo multiplicar después, ¿ya? Eso se refiere con aplicación parcial de las propiedades. Por ejemplo, aquí voy a mantener la base 3 y voy a sumar ese exponente, ese y ese, ¿ya? 2 más 3 son 5, 5 más 5, 10. Y el 2 elevado a 10 que está ahí, lo voy a mantener acá, ¿ya? Acuérdense que eso está dentro del paréntesis y afuera tengo división por 6 elevado a 8. Ahora si ustedes se fijan, dentro del paréntesis podría aplicar otra propiedad que es de exponentes iguales ahora. ¿Cómo hacíamos eso? Yo mantenía el exponente y multiplicaba las bases, ¿cierto? Entonces me daba, recuerden que esto está dentro del paréntesis todavía, me quedaba 3 por 2 6 elevado a 10, ¿cierto? Ahí resolví el paréntesis. Por lo tanto ahora yo podía eliminar el paréntesis de aquí, ¿cierto? Porque ya lo resolví, lo desarrollé. Y ahora me queda 6 elevado a 10 dividido 6 elevado a 8. Ahí nuevamente puedo aplicar otra propiedad, ¿cierto? La misma que apliqué al principio, pero ahora con la división. Tengo bases iguales. Entonces se mantenía la base y se restaban los exponentes, ¿ya? Me quedaba 6 elevado a 2. ¿Qué es lo que era 6 elevado a 2? Era 6 por 6, ¿cierto? Entonces me daba 6 por 6, 36. El tercer ejercicio. Es más sencillo, ¿cierto? Inmediatamente me doy cuenta que tiene bases iguales. Entonces yo mantenía la base 2 tercios y sumaba los exponentes. Me quedaba 4 más 2 más menos 3. O sea, me quedaba 2 tercios. 4 más 2 eran 6. 6 menos 3 son 3 positivos. Si yo quisiera desarrollar eso, deshacerme del paréntesis me refiero, tendría que acordarme que este exponente está elevando tanto al numerador
como el denominador. Si yo quisiera desarrollarlo, sería el numerador elevado a 3 y el denominador elevado a 3. ¿Ya? De esa forma se desarrolla esa potencia, con paréntesis. ¿Ya? 2 elevado a 3 era el 2 multiplicado por sí mismo 3 veces, y 3 elevado a 3 el 3 multiplicado por sí mismo 3 veces. 2 por 2 son 4, 4 por 2 8, 3 por 3 9, 9 por 3 27. ¿Ya? Ese sería mi resultado. El ejercicio de... Aquí tengo exponentes distintos y bases distintas, ¿cierto? Podría aplicar parcialmente para los dos primeros la propiedad de bases iguales, ¿cierto? O bien acordarme que yo podía invertir cualquier fracción y dejar su exponente negativo, ¿cierto? Si yo tenía, por ejemplo, 2 tercios, si quería invertirlo, ponía 3 medios elevado a menos 1, ¿cierto? ¿De qué me sirve saber eso? En este caso me va a servir. ¿Por qué? Porque yo voy a poder invertir esta fracción, dejar su exponente negativo y me va a quedar base igual que las demás, ¿ya? Tenía 2 quintos elevado a 2 multiplicado por 2 quintos elevado a 5, y ahora voy a invertir esa fracción. Me va a quedar 2 quintos, y como el exponente era 4 positivo, yo lo voy a multiplicar por menos 1, o sea, me va a quedar 4 negativo, ¿ya? Ahora tengo bases iguales. Y cuando tenía bases iguales, me mantenía la base y sumaba los exponentes. Tenía 2, 5 y menos 4. ¿Ya? 2 más 5 son 7, menos 4 son 3. Si quisiera desarrollar eso, me quedaría 2 elevado a 3 como numerador, y como denominador me quedaría 5 elevado a 3. ¿Ya? 2 elevado a 3 era 2 por 2 por 2, ¿cierto? 8. Y 5 elevado a 3, 5 por 5, 25, 25 por 5, 125. Ese sería el resultado. ¿Ya? Todos los casos tenía multiplicación o división. Por eso apliqué las propiedades. Pero por ejemplo aquí, en el ejercicio E, no tengo ni multiplicación ni división. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que desarrollar. Siempre que tengo suma o resta de potencias, tengo que desarrollar las potencias. Por ejemplo, 2 elevado a 3 era 2 por 2 por 2, ¿cierto? Después tenía 2 elevado a 4. 2 por 2 por 2 por 2. Menos 3 elevado a 2 era 3 por 3. ¿Ya? ¿Cuánto era entonces 2 elevado a 3? 8. 2 elevado a 4 era 16. Y 3 elevado a 2, 9. ¿Ya? Entonces ahora resuelvo eso. Aquí puedo empezar a sumar o restar, ¿cierto? Porque están al mismo nivel en el orden de las operaciones, ¿ya? Eso lo vimos en unos videos anteriores. Digo, 8 más 16 son 24, pero 9 son 15, ¿ya? Ese sería el resultado. ¿Ya? El segundo ejemplo de aquí, puedo aplicar las propiedades, voy a ver ya, porque tengo una división. Eso quiere decirme que a lo mejor puedo aplicarla. Tengo en la parte de división, o sea, esa parte, tengo exponentes iguales, ¿cierto? Entonces yo mantenía los exponentes y dividía las bases, ¿ya? El otro número lo voy a mantener.
18 dividido 6 eran 3, ¿cierto? Y me queda 3 elevado a 2. Ahora aquí no puedo hacer nada más, ¿cierto? Con propiedades, porque tengo suma. Entonces tengo que desarrollar eso. 2 elevado a 3 eran 8 y 3 elevado a 2 eran 9. ¿Cuánto me da entonces? 8 más 9, 17. El siguiente ejemplo. Aquí sí puedo aplicar propiedades, ¿eh? Voy a ver qué puedo hacer. En la primera parte tengo exponentes iguales y en la segunda parte también, ¿ya? ¿Cómo sería el orden aquí? Acuérdense, siempre los paréntesis primero, ¿ya? Aquí mantenía el exponente y multiplicaba las bases, y acá mantenía el exponente también, pero dividía las bases, ¿cierto? Porque aquí tengo multiplicación y ya división. Entonces 5 por 4 me da 20 elevado a 2, y acá me daba 15 dividido 3 son 5 elevado a 2. ¿Qué puedo hacer ahora? Me fijo que tengo exponentes iguales, ¿ya? Entonces voy a mantener el exponente y dividir de nuevo las bases. Me queda 20 dividido 5 son 4 y mantengo el exponente 2. ¿Y qué es lo que es 4 elevado a 2? 4 por 4, es decir, 16, ¿ya? Acuérdense, aquí resolví ese paréntesis primero, después ese, y después los resultados los dividí, ¿cierto? Y ahí pude aplicar de nuevo otra propiedad. Vamos a hacer el ejercicio H. Tengo multiplicación aquí, pero no es de potencia, ¿ya? Entonces voy a hacerla normalmente. Tengo 5 elevado a 2, 5 por 5, 25, ¿cierto? Más 3 elevado a 2 son 3 por 3, o sea 9. 2 elevado a 4 era 16. Y aquí tengo 10 por menos 3 son menos 30, ¿cierto? Tengo 25 más 9, 34, más 16 son 50, y menos los 30 de allá son 20, ¿cierto? Ese sería mi resultado, 20. Ya se dan cuenta que cuando yo no tengo multiplicaciones de potencias, tengo que saber desarrollarlas, ¿ya? Cuando sí tengo, voy a ir analizando para ver si puedo aplicar las potencias, porque no siempre se puede aplicar. Por ejemplo, si yo tenía 2 elevado a 5 dividido 3 elevado a 3, en la división podría aplicar dos propiedades, ¿cierto? Cuando las bases son iguales o cuando los exponentes son iguales. Pero aquí tengo bases distintas, tengo exponentes distintos, ¿ya? Entonces en ese caso no puedo aplicar las propiedades, aunque sea multiplicación o división, ¿ya? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que desarrollar eso. 2 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 3, ¿ya? Y tendría que desarrollar eso, ¿ya? Entonces en este ejemplo no puedo aplicar propiedades, ¿ya? Pero ¿hay algún ejemplo que sea similar al anterior donde sí pueda aplicar? Si por ejemplo tengo 2 elevado a 4 por 8 elevado a 2, ¿ya? Tengo bases distintas y exponentes distintos, ¿cierto? Entonces aquí tendría que desarrollar 2 elevado a 4, lo desarrollo, y después desarrollo 8 elevado a 2 y lo multiplico los resultados. O lo otro que podría hacer es modificar una de estas dos potencias, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que 8 es lo mismo que 2 elevado a 3. Entonces yo puedo
expresar el 8 como 2 elevado a 3, ¿ya? Ese 8 está representado así, 2 elevado a 3. Pero como está elevado a 2, yo lo voy a mantener con su exponente 2, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvía yo esto? Era una potencia de una potencia, ¿cierto? Si yo quería desarrollar eso, ¿cómo lo hacía? Me acordaba de la propiedad que les pasé, que era potencia de una potencia, ¿cierto? Cuando yo quería deshacerme del paréntesis, pero tenía que multiplicar los exponentes, entonces me quedaba 2 elevado a 3 por 2, ¿cierto? 2 elevado a 6. Y ahora sí, podría aplicar la propiedad cuando las bases son iguales, ¿cierto? Me quedaría 2 elevado a 4 más 6. O sea, 2 elevado a 10, ¿ya? También tienen esa opción, cuando las bases se pueden igualar, ¿ya? Pero tienen que tener en cuenta esa propiedad, ¿ya? Ahí deciden ustedes si es más fácil ir transformando o ir desarrollando inmediatamente, ¿ya? Pero, como les digo, casi siempre que tengan multiplicación o división, pueden aplicar las propiedades. Si no pueden, tienen que ir desarrollando. Cuando tienen sumas o restas, ahí ya van a tener que desarrollar necesariamente, ¿ya? Y eso por el momento. Más adelante vamos a ir viendo más contenidos.